Muy buenas chavales, estoy aquí de nuevo. Hoy os traigo algo distinto de todo lo anterior. En esta ocasión os contaré mi experiencia en Totem. Totem es un espectáculo del Cirque du Soleil dirigido por Robert Lepage, que trata sobre la evolución humana, desde los anfibios hasta el deseo del hombre de volar. Este show se estrenó en 2010 en Montreal y ha pasado por ciudades de América, Australia, China y actualmente ha llegado a Europa, donde estará durante los 2 o 3 próximos años. Está cargado de numerosos y sorprendentes actos, como los monociclos y las barras rusas. Un factor que lo hace único es que podremos ver actos exclusivos que ningún otro show tiene, como por ejemplo los Hoop Dancers. La puesta en escena es sorprendente. El escenario recrea una isla y en el alto de la carpa podremos observar un caparazón de tortuga gigante. Hay 779 piezas de vestuario, que permitirán aparecer en el escenario ranas, simios e indios, entre otros. Sinceramente creo que la banda sonora de Totem es una de las mejores que el Cirque du Soleil tiene hoy en día. A pesar de haber visto algunas críticas negativas por parte del público español, Totem es sin duda como cualquier otro espectáculo del Cirque du Soleil. Increíble, que sinceramente cuando yo fui a verlo tenía una perspectiva baja del show, pero fue empezar y ver a las ranas haciendo el acto de las barras con la increíble música y me llenó de felicidad. Si ya has repetido alguna vez, probablemente verás algún acto conocido, pero no pasa nada, porque cada show tiene su toque distinto. El espectáculo tiene una parte dedicada al flamenco, en el que podremos ver el acto del diablo, con música flamenca, mientras que varios personajes tocan las palmas, de forma rítmica, algo a mejorar sobre todo si actúa en Sevilla. Aconsejo ir temprano con 45 o 30 minutos de antelación, para que puedas disfrutar del recinto. Como siempre, el Cirque du Soleil suele tener un parking disponible para el público y una carpa dedicada a las comidas y bebidas y al merchandising. Te puedes comprar cosas chulas, pero ya aviso de que barato no es. 10 minutos antes de que empiece podrás contemplar el pre-show, en el que los payasos salen a la grada. A la hora de elegir las entradas hay que tener en cuenta que sientes donde te sientes, lo vas a ver bien, pero ten cuidado con los mástiles porque pueden impedirte ver bien alguna parte. Y no pienses que te vas a sentar en asientos muy cómodos, porque son bastante corrientes. Todos los actos son sorprendentes, pero si alguno tengo que destacar, yo creo que son las barras de las ranas y las barras rusas, dos actos muy épicos. Si algo puedo criticar del show es el tono humorístico. Tal vez no sea el mejor considerando que de vez en cuando parecía un Neandertal y un Cromañón que no encajaban con la escena y que a veces no sabías cómo reaccionar ante ellos. Mejores eran el turista italiano y el pescador, pero os repito que el humor no es el mejor. Estoy de acuerdo con la opinión de mucha gente de que no lleva hilo conductor. Puedes estar viendo a los anfibios y pasar a una playa normal y luego volver a la evolución del humano. Pienso que hubiese sido mejor si las escenas fueran en orden y así poder seguir la evolución, en orden. Si comparamos el show cuando se estrenó en 2010 en Montreal, del que podemos ver ahora, notaremos que el show ha bajado su calidad, ya que ciertos actos bastante buenos fueron suprimidos, pero eso no quiere decir que el show sea malo, solo que ya no es tan bueno como cuando se estrenó. En resumen, si tengo que puntuar, yo creo que le doy como un 4 de 5 estrellas, ya que me parece un show bastante bueno y recargado de excelentes actos, pero como ya mencioné, hay ciertas características que no me acaban de encajar. Por lo demás, es puro Cirque du Soleil, magnífico y sorprendente, del que a mí me encanta. Espero que te haya gustado. Si quieres más reviews de shows, por favor no olvides dejar tu like. Déjame tu opinión en los comentarios sobre el show, si ya lo has visto o si tienes ganas de verlo. Gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.